días y bienvenidos a la cátedra. Agradecemos muy especialmente a Juanjo que nos quiera acompañar esta mañana. Juan José Tamayo Acosta es un teólogo español nacido en Palencia. Es un doctorado en teología por la Universidad Pontificia y es secretario general de la Asociación de Teólogos Juan 23. Eh, Juanjo ha sido un teólogo muy cercano a América Latina, ha trabajado muchísimo en la teología de la liberación, pero además ha sido un teólogo muy cercano a las teologías feministas, cosa que es de agradecer. Eh, Nosotras hemos querido tener esta cátedra hoy sobre alrededor de la teología feminista del Islam, pues porque nos preocupa mucho a la Casa Cultural y a todas nosotras la situación tan terrible que se vive en Gaza, esa persecución, esa incapacidad de convivencia entre los palestinos y los judíos, especialmente por parte de los judíos, desde luego. Bueno, Juan José tiene infinitas publicaciones, traducciones a las cuales yo no me voy a referir, pero sí quiero señalar que tiene tres libros especializados precisamente en el tema que vamos a abordar hoy. Un primer libro, Hermano Islam, editorial Trota. Un segundo libro, Islam, Cultura, Religión y Política, también de editorial Trota. Y un tercer libro más pertinente quizás a lo que nosotros vamos a trabajar hoy, Iglesia, Sociedad Política y Feminismo. De manera que estamos ante un teólogo que ha trabajado profundamente el tema que vamos a abordar. Y al final esperemos tener un diálogo. Juan José nos expondrá alrededor de unos 50 minutos, una hora, y luego haremos un intercambio. Bienvenido, Juan José, tiene la palabra. Muy bien. Buenos días a todas las personas a quienes estoy viendo o que sé que estáis presentes porque veo vuestro nombre y apellidos. Y para mí, pues es un gran placer volver a este centro de teología y espiritualidad María Magdalena en la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. He compartido muy gratos y enriquecedores encuentros con esta cátedra, bien presencialmente, creo que 2 o 3 veces, bien por Zoom, otras 2 o 3 veces. Y por eso, pues quiero expresar mi agradecimiento a Carmiña Navia. Somos amigos, he echado cuentas desde el año 1979, en el que Carmiña me hizo una larga entrevista en una revista que no recuerdo si se titulaba Utopía. Utopía. Y desde entonces, pues la verdad es que venimos caminando juntos en un itinerario enormemente gratificante para mí, sobre todo, porque desde principios de los 2000, cuando un grupo de amigas, colegas españolas me dijeron, Juanjo, vente con nosotras, filósofas todas ellas feministas, pues yo respondí afirmativamente, esperando y confiando en que superara pues esa masculinidad hegemónica que yo tenía incrustada y esa masculinidad sagrada que también pues por la vinculación con el patriarcado católico pues estaba muy presente en mí. Y además es que sucede que el primer encuentro que yo celebré o he tenido sobre Islam y mundo latinoamericano fue precisamente en Colombia, el año 2003, en un gran congreso que se celebró en 4 o 5 universidades. Cada día asistíamos a una universidad y a partir de ese momento es cuando surgió en mí la inquietud y el interés por trabajar el Islam, una religión que yo me atrevo a decir para los españoles y españolas que es nuestra alter identidad. Fíjense que los musulmanes, el Islam en España estuvo presente de manera protagónica durante 903 años, desde el año 711 hasta el año 1614,
en el que fueron expulsados los moriscos, ¿no? Pero sobre todo, avanzando en mis estudios y en mis reflexiones sobre el Islam, pues me interesó mucho la temática que tenía que ver con la situación de las mujeres en el mundo árabo-musulmán y sobre todo, pues, por desmontar determinados estereotipos que me habían ido marcando pues desde mi más tierna infancia o desde mi más activa juventud, ¿no? Y por eso, pues la verdad es que desde hace 20, 22 años he trabajado o he intentado estudiar el tema de las teologías feministas musulmanas, ¿no? Y además me interesa que lo trabajemos porque he visto otra serie de intervenciones y conferencias de otras colegas, entrañables amigas, que lo trabajemos en la perspectiva de una hermenéutica feminista interreligiosa. Y mi idea es que seamos capaces de, al menos en el campo de los estudios de las religiones monoteístas, seamos capaces de elaborar una teoría de género o una teología feminista interreligiosa con una serie de claves que nos permitan acercarnos a los textos desde la hermenéutica de la sospecha y sobre todo generar esas redes y tejer pues esas relaciones totalmente fraternos orales entre las tres religiones. Y en ese marco he pensado tratar estos temas dentro de la conferencia para que luego pues den lugar a un diálogo, a un debate con mucho interés por parte mía para escuchar sus intervenciones, ¿no? La primera idea que voy a desarrollar es una breve presentación del tema, ¿no? La segunda, ese problema que tenemos en Occidente de uniformar, homogeneizar y esencializar a todas las mujeres musulmanas, como si fueran pues haciendo un retrato robot que luego no responde a la realidad. En tercer lugar, pues me voy a plantear la pregunta, ¿no? Feminismo e Islam. No es un oxímoro, no es algo que esté en contradicción, y luego voy a responder hablando de el nacimiento del feminismo islámico que suelen situarse o suelen situar ese su nacimiento en la década de los 80 y luego con importantísimos avances hasta nuestros días. Y dentro de esa idea de teología islámica, voy a tratar como tres líneas fundamentales dentro de la teología feminista islámica, ¿no? La primera, que se corresponde, yo creo, en buena medida con la etapa del comienzo de la teología feminista cristiana, la etapa de la recuperación de las mujeres que fueron protagonistas en la historia y que con el patriarcado musulmán imperante fueron totalmente ocultadas, desconocidas y marginadas, incluso maltratadas, ¿no? La segunda gran línea de la teología feminista musulmana sería la hermenéutica feminista de los hadices. Dentro de las tres fuentes más importantes dentro del Islam, como saben, son el Corán, la Sunna o los hadices, que son los dichos y hechos del profeta que no se recogieron dentro del Corán. Y en tercer lugar, otra de las fuentes fundamentales es la Sharia, ¿no? La Sharia, que no tiene por qué identificarse con el derecho islámico, ¿no? Ya que la Sharia, el nombre Sharia significa el camino que lleva a la fuente y por tanto la Sharia sería los principios fundamentales del Islam. Otra cosa muy distinta es lo que llaman el fiqh, es decir, el derecho, donde ya pues hay diferentes interpretaciones en función de cada contexto histórico y de cada lugar. Entonces, la hermenéutica feminista de los dichos y hechos del profeta no recogidos en el Corán, que suelen tener ese componente patriarcal, androcéntrico y misógino. Y en tercer lugar, la hermenéutica feminista del Corán. En el caso de la hermenéutica feminista de los dichos y hechos del profeta, me voy a referir pues a una
gran socióloga marroquí que se llama Fátima Mernissi. Es una socióloga y una científica, una gran investigadora que ha trabajado precisamente ese tema. Y en lo referente a la hermenéutica feminista del Corán, voy a referirme a dos personas que para mí son, pues, personas referentes de lo que es la hermenéutica feminista del Corán, superadora de todos los fundamentalismos que se han producido a lo largo de la historia y de toda la masculinización de Dios y de su propia palabra. Son Amina Wadud, que es una norteamericana negra, vinculada originariamente a los movimientos de defensa de los derechos civiles y posteriormente ya incorporándose al Islam, haciendo un extraordinario recorrido por las investigaciones hermenéuticas donde quiere recuperar la voz de las mujeres dentro del Corán, que ha sido totalmente silenciada por una hermenéutica patriarcal. Y también otra mujer que me parece de una gran relevancia, que es Asma Barlas. Ella es una pakistaní afincada en Estados Unidos, pakistaní estadounidense, que ha trabajado el tema precisamente de la hermenéutica feminista del Corán, llegando a unas conclusiones que pues, han escandalizado lógicamente dentro de la ortodoxia musulmana. Esta sería la hoja de ruta que os propongo. Si consideráis que hay otros temas, pues los podemos tratar posteriormente, pero esto es lo que yo he pensado como columna vertebral de mi exposición, intentando pues que las propuestas que yo haga puedan ser luego debatidas, enriquecidas o sencillamente matizadas. Primero, el Islam es quizá la religión monoteísta más cuestionada por su carácter patriarcal, androcéntrico y misógino. Y este carácter se aprecia en la propia organización del Islam, en sus instituciones, en sus comunidades, en sus textos sagrados y en su legislación. Y además eso se aprecia en los distintos niveles en los que se mueve el Islam, que es el nivel cultural, el nivel religioso y el nivel político. Ese es los tres niveles que intento analizar en mi libro que ha citado Carmiña. Muchas gracias por referirte a él, que es Islam, cultura, religión y política. La condición de las mujeres en las sociedades musulmanas es una de las cuestiones que más interesa, pero no tanto interesa en el ámbito occidental porque queramos profundizar, porque queramos analizar el papel que han jugado en la historia del Islam, sino para reforzar todavía más la idea que existe en el imaginario social de que todas las mujeres musulmanas están discriminadas y marginadas y viven en una situación de dependencia de los varones, ¿no? Y por eso precisamente, porque el tema de las mujeres en el Islam es el que más escandaliza a los hombres y a las mujeres occidentales, que emitimos juicios muy negativos sobre el tema. Es posible, no lo niego, que en no pocos casos estos juicios sean certeros, pero debe reconocerse también que existe una tendencia a fijarse en los aspectos más polémicos y a ver la realidad de manera sesgada y no en su conjunto. Con frecuencia, las valoraciones se basan en prejuicios fuertemente arraigados en el imaginario social. Y esto, fíjense, viene no de ahora, sino viene de la época de las cruzadas, en las que se introduce en el mundo cristiano pues una imagen del Islam beligerante, violento contra los derechos humanos, agresivo contra Occidente, agresivo contra el cristianismo, ¿no? Y precisamente yo creo que es importante que como contrapunto,
y esta es la idea clave de la exposición, como contrapunto cabe observar que la perspectiva de género constituye hoy una de las aportaciones más importantes en el análisis de la realidad social dentro de las sociedades musulmanas y en el estudio de los textos del Islam, preferentemente, como les he dicho, el Corán, los hadices y la Sharia. Esta perspectiva viene a mostrar y demostrar que las actitudes discriminatorias hacia las mujeres no pertenecen a la naturaleza del Islam. Podríamos hacernos la misma pregunta que nos hacemos dentro del cristianismo. En realidad, la discriminación de que son objeto las mujeres cristianas es algo que pertenece a la esencia y a la naturaleza del cristianismo. La propia teología feminista, en la que tanto está trabajando Carmiña Navia y en la que yo también modestamente colaboro, pues van a responder que no, que el patriarcado religioso actual no responde o no está en la naturaleza y en la esencia del cristianismo originario. Pues yo creo que algo parecido se puede decir de las mujeres en el Islam, ¿no? Y además decir claramente, son patologías, patologías que han ido generándose a lo largo de la historia, de la historia del Islam. Y ya me centro en esta idea de la esencialización, en la homogenización de las mujeres musulmanas, ¿no? Existe una tendencia bastante generalizada, sobre todo en Occidente, a uniformar a las mujeres del mundo musulmán, ¿no? Incluso las propias mujeres del mundo musulmán refuerzan esa idea de marginación, ¿no? Se ve, por ejemplo, pues en los textos legales de no pocos países de mayoría musulmana. Estos estereotipos pues se justifican apelando al Corán, a los dichos del profeta que no están recogidos en el Corán y a la ley islámica. Se crea así una especie de retrato robot en el que a las mujeres musulmanas se las define de la siguiente forma. Son todas personas subalternas, inferiores a los varones, sometidos a ellos y que requieren un tutor legal. Carecen de autonomía personal y la poligamia es considerada un derecho de los hombres y la lapidación un castigo para las mujeres adultas. Los varones tienen derecho a pegar a sus esposas, las mujeres están obligadas a ir veladas para mostrar o para considerarse invisibles, su cuerpo es motivo de escándalo y a ellas les está prohibido acceder al imamato. Son personas sufridoras, analfabetas y viven encerradas en el hogar. Aceptan resignadamente el sufrimiento, el sometimiento como si fuera propio de su naturaleza y de su destino. Son objeto de maltrato y de violencia y viven ajenas a la vida política. Esta es la imagen y esta es la que en buena medida tiene un sector muy importante de la ciudadanía en Europa, en América Latina y en general en el mundo occidental. Y no solamente eso, sino que son las propias mujeres las que, formadas en esa situación de sometimiento, han aceptado esa situación y ese estado. Bueno, yo creo que uno de los ejemplos más claros recientes de que ese estereotipo no es correcto, pues es el de las primaveras árabes, que seguramente recuerdan ustedes, ¿no? En las primaveras árabes las mujeres fueron protagonistas en las redes sociales y se implicaron directamente en las movilizaciones populares que generaron el derrocamiento de gobiernos corruptos y autoritarios. Entonces, a partir de aquí, la pregunta sería el Islam y feminismo, ¿no?
Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿feminismo e Islam son el oxímoron por excelencia? ¿Son términos antagónicos? ¿Es el Islam antifeminista por naturaleza? ¿Es el feminismo incompatible con el Islam? Bueno, pues para responder negativamente a esas preguntas o afirmativamente en algunos casos, pues yo creo que hay que destacar que ha surgido una corriente dentro del Islam que se llama feminismo islámico, cada vez más extendido y que la académica iraní Valentín Moghadam define de la siguiente manera. ¿Qué es el feminismo islámico? Y responde, un movimiento reformista centrado en el Corán, realizado por mujeres de amplios y profundos conocimientos lingüísticos y teóricos para desafiar las lecturas patriarcales del Corán y de las otras textos considerados fundantes y ofrecer otras alternativas en pos de la mejora de las situaciones de las mujeres y refutar estereotipos occidentales y la ortodoxia islamista, ¿no? Representa el feminismo islámico, a su vez, un modo de resistencia, no es solamente una corriente teórica, sino como en el caso pues, de los movimientos cristianos en nuestras comunidades, es también pues, es un movimiento de resistencia y de subversión en el ámbito religioso y en el ámbito de las instituciones islámicas. ¿Cuándo comienza esta idea o este fenómeno, esta corriente teórica y este movimiento social dentro del Islam? Pues a principios de los 80, ¿no? Que se introducen en los estudios de género dentro del Islam y cada vez más intelectuales, mayoritariamente mujeres, cuestionan la interpretación dogmática, homófoba y misógina de la herencia islámica. Es una literatura realmente apasionante, que quienes estéis interesadas en su lectura, pues yo os puedo facilitar una bibliografía perfectamente asequible para ir entrando pues, en esa reflexión y en esos nuevos conocimientos, ¿no? Quizás el referente más importante de esta corriente, ya en la década de los 80, es la mujer que os he citado anteriormente, Fátima Mernissi, que publica un libro espectacular que a mí me deslumbró, ¿no? Se titula El harén político, el profeta y las mujeres. Es una hermenéutica crítico-feminista de los dichos del profeta que son misóginos, ubicándolos en el contexto patriarcal. Luego, un varón, que es Everett Rawson, que habla ya en esa época de los afeminados en la primitiva comunidad de Medina e incluso de los transgéneros. Y él dice, Mahoma había acogido a estos transgéneros y afeminados en su casa junto a sus hijos y a sus mujeres. Y luego estaría pues el tema del homoerotismo en el Corán y en los hadices, ¿no? Y esto ha sido trabajado por Scott Cogel, donde afirma que no hay nada en el Corán que condene la homosexualidad en sí misma. Tiene un libro excelente que se titula Homosexualidad en el Islam del año 2010. Y esta opinión es compartida por un teólogo musulmán español, muy buen amigo mío, que se llama Abdenur Prado, ¿no? Que dice y demuestra con amplísima documentación que ni el Corán ni la Sunna condenan la homosexualidad y que fue aceptada socialmente durante mucho tiempo. ¿Cuándo se empieza a condenar y a perseguir la homosexualidad dentro del Islam? Dice él, su teoría, yo no la puedo ratificar porque no tengo suficientes conocimientos. Dice, cuando se produce la colonización occidental. No sé si esta afirmación es correcta o no. Y luego pues está
refugiada australiana de origen palestino, Salma Habib, que vincula la gramática performativa de las sexualidades humanas, el puritanismo moderno y la necesidad de liberarse de la herencia del postcolonialismo contemporáneo, ¿no? Le parece, por ejemplo, disparatado afirmar que los que se declaran gays o lesbianas en el mundo musulmán pertenezcan a una élite occidentalizada, porque esa es una de las críticas que se hace a la homosexualidad dentro de los sectores más tradicionales y conservadores del Islam, ¿no? Que es una moda lo de la homosexualidad que ha llegado a los países de mayoría musulmana por influencia de Occidente. Y otra de las mujeres, pues que realmente han dado el más importante juego, a mi modo de ver, en la hermenéutica feminista del Corán, pues es Amina Wadud, que tristemente de ella apenas tenemos algunos artículos traducidos en la revista Concilium, es la revista internacional de teología que este año celebra el 60 aniversario de su nacimiento, porque surgió el año 1965, pero sus obras más importantes, que son el Corán y las mujeres, y luego dentro de la yihad de género, la reforma de las mujeres en el Corán, no están traducidos. Yo tengo una colección en la editorial Tirán que se titula Diáspora, donde próximamente voy a publicar un libro de una de las compañeras que está aquí presente siguiendo esta exposición, que es Elena Gortázar, sobre Tras las huellas de María Magdalena en el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues me gustaría también traducir estos dos libros. Lo que pasa es que el problema está en el coste, en el coste de la traducción, ¿no? Y luego, pues tenemos también a una teóloga marroquí, a quien conocí hace 2 o 3 años en un congreso internacional en Córdoba, que se llama Asma Lanrabe, que es una feminista islámica que tiene un libro titulado El Islam y las mujeres, cuestiones controvertidas, ¿no? Pues ella considera que hay que tratar estas cuestiones controvertidas en torno a las mujeres para denunciar la infravaloración de las mujeres como resultado de las lecturas patriarcales de los textos islámicos. Y ella hace un análisis profundo y riguroso. Al final, pues si hay oportunidad para conversar sobre este tema, sobre cuestiones como la poligamia, el velo, la herencia, el tutor legal, la obediencia y la sumisión al marido, la violencia doméstica, la lapidación de las mujeres y, bueno, pues ella desmonta esos estereotipos haciendo un análisis riguroso de las fuentes, utilizando una hermenéutica feminista contemporánea. Y importante yo creo que es destacar los 3 niveles en los que avanza el feminismo islámico muy al unísono, ¿no? Primero, el nivel teórico; segundo, el nivel práctico de militancia; y el tercero, el nivel organizativo dentro de las comunidades musulmanas. Y a partir de ahora ya me voy a referir a las 3 grandes líneas que, a mi modo de ver, desarrollan las teólogas feministas musulmanes en relación con el tema, ¿no? La primera sería la recuperación de las mujeres protagonistas en la historia del Islam. Mujeres eruditas, mujeres místicas y mujeres políticas. En segundo lugar, la hermenéutica feminista de los dichos y hechos del profeta. Y en tercer lugar, la hermenéutica feminista del Corán. Empecemos por la recuperación de las mujeres protagonistas en la historia del Islam. Los estudios actuales están demostrando el papel relevante que jugaron las mujeres junto con Mahoma en los momentos fundacionales del Islam, en su primer desarrollo y en los siglos posteriores. Y las investigaciones se centran en una mujer que jugó un papel fundamental en el nacimiento del Islam
sin cuyo apoyo posiblemente esta religión no hubiera surgido. Es la primera esposa de Mahoma, Jadilla ben Jubaili, es viuda con muchas propiedades, dedicada al comercio, y fue la primera esposa de Muhammad, fue la primera persona que se adhirió al Islam. Claro, cuando llega un determinado día exhausto y desencajado Mahoma de haber pasado pues todo un mes en una de las cuevas del Monte Gira, llega a casa, la mujer se da cuenta de que tiene una total desfiguración y en vez de decir que es un asunto, que era un problema psicológico, que era un problema mental, pues le lleva a visitar a un monje familiar suyo y le dice y le cuenta la experiencia que ha vivido, ¿no? Y el monje le va a decir, esa experiencia es una experiencia auténtica. Cuídate mucho porque a partir de ahora, si vas a predicar esta nueva religión, pues vas a ser objeto de persecución, ¿no? Entonces ella prestó un papel muy importante en el aspecto económico, era una mujer acomodada, una mujer pudiente, en el aspecto emocional y también en el ámbito religioso, ¿no? Y a partir de ahí es cuando va a poder dedicarse a la predicación y a la difusión de la nueva religión. La segunda mujer, que es reconocida como clave en el nacimiento y en los orígenes del Islam, es la última de las esposas de Mahoma, Aisha. Fue una mujer muy inteligente. Bueno, se dice que se casó con 6 años, incluso hay quienes hablan de 9, pero un historiador pakistaní al que he leído recientemente desmiente esa cronología y dice que cuando se casa el año 619, me parece, con Aisha, Mahoma, que ya tiene 18 años. Bueno, pues es una mujer inteligente, culta, con una gran visión política, tuvo un importante protagonismo en la vida de 2 califas, ¿no? El Uthman, el tercer califa, y en la caída del cuarto califa, que era Ali, el primo carnal de Mahoma, ¿no? Entre los sunitas, es considerada la madre de los creyentes, ¿no? ¿Y cuál es el mérito de esta mujer? Que transmitió fielmente las enseñanzas del profeta. Sin ella se hubiera perdido buena parte de su legado. Ella, además, hace una interpretación de un fenómeno mitológico que era considerado histórico, y la interpretación supera y trasciende la lectura literal de ese fenómeno, que es el del viaje nocturno de Mahoma y la ascensión, ¿no? Considerando que eran experiencias espirituales. Otra mujer que jugó un papel muy importante en la vida del profeta fue Salma. En los textos, en los nombres los tengo reconocidos en la conferencia que tengo escrita, por si estuvierais interesados en conocerla y en leerla, ¿no? Por tanto, pues son nombres a veces difíciles de transcribir o difíciles de pronunciar. Pues como digo, Salma, ¿no? Que era perteneciente a la aristocracia Quraysh, que era de la familia de Mahoma, y una de sus esposas, a la que el autor de Al-Isaba describe como, comillas, una mujer de belleza fuera de lo normal, poseedora de un penetrante juicio, un razonamiento rápido y una extraordinaria capacidad para formular opiniones justas. Poseía una gran sensibilidad política y era sin duda ninguna una de las más importantes asesoras del profeta, y enseguida se da cuenta de la exclusión de que eran objeto las mujeres en el texto sagrado del Islam. Y en una ocasión osó preguntar al profeta, ¿por qué se cita a los hombres en el Corán y a las mujeres no? Y cuenta la historia que un día, cuando estaba desenredándose el cabello, pudo escuchar la respuesta en la sura 33,
Aleya 35, ¿no? Que utiliza un lenguaje inclusivo refiriéndose 10 veces expresa y diferenciadamente a los hombres y a las mujeres. Permitid, voy a leer este texto que si yo no hubiera dicho que era del Corán, hubiera parecido pues que era de reciente creación por parte de alguna de las teólogas feministas musulmanas. El texto dice así: Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y dan y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Dios, ¿no? Pues este texto es el que ella va a provocar que se le revele en ese momento en que está delante del espejo. Otra tercera mujer importante, sobre todo en el mundo chiita, es Fátima, la hija del profeta y la esposa del cuarto califa, que es Alí, ¿no? Se le concede muy poca importancia en las fuentes históricas del sunismo, ¿no? Pero, sin embargo, la tradición geográfica chiita, como saben, hay las tres grandes corrientes dentro del Islam, la sunita, con el 85%, que es mayoritaria y que es la que parece que responde a la tradición de manera más auténtica, luego la chiita, que es la que surge con el cuarto califa Ali, y luego los sufíes, ¿no? Bueno, pues dentro de la tradición chiita, esta mujer pues es considerada una de las mujeres más importantes en los orígenes del Islam, ¿no? En las recientes investigaciones que se llevan a cabo, pues recibe tanto críticas como alabanzas por igual, dependiendo de la orientación ideológica, ¿no? Y tras esta sólida investigación que digo que ha realizado Fátima Mernissi sobre las mujeres y el profeta, ella concluye que éste buscó siempre la igualdad entre hombres y mujeres y que se opuso a la violencia contra las mujeres. Las aleyas de los últimos años, sin embargo, incurren con frecuencia en contradicción con las primeras, bien por la influencia de personas de su entorno con un gran poder político, bien obligado por las circunstancias concretas. Segundo, recuperación de las mujeres eruditas, ¿no? Las actuales investigaciones feministas ponen de manifiesto el acceso de las mujeres a la educación desde el principio y además sus profundos conocimientos en todos los campos del saber, la historia, la astronomía, la poesía, la lexicografía, la métrica, la música, el canto, la enseñanza, la ciencia de los hadices y su importante contribución al esplendor cultural de la civilización islámica en Al-Ándalus, aquí en concreto en España a partir del siglo VIII. Fíjense que este gran místico, nacido en Murcia, Ibn Arabi, en uno de sus libros se refiere a dos mujeres de las que aprendió mucho y que fueron realmente sus maestras, ¿no? En su libro Islam, el poder de las mujeres, Aisha Willy demuestra que desde sus orígenes el Islam cuenta con numerosas mujeres eruditas. La primera de ellas, la ya citada Aisha, la joven esposa del profeta, que le acompañaba en el momento de su muerte. Cuando los compañeros tenían alguna dificultad para entender un dicho del profeta, recorrían a ella para que se lo explicara. Le consultaban sobre asuntos hereditarios en los que era experta, era asimismo versada en el aprendizaje del Corán, en asuntos de legitimidad e ilegitimidad, pero también en literatura
historia árabe, medicina, etcétera, etcétera. Y en ello coinciden relevantes personalidades de los orígenes del Islam. Ella proclamaba además los fatwa, los edictos, durante los califatos de su padre, que era Abu Bakr, el primer sucesor de Muhammad, Umar, Uthman y Ali, ¿no? Y desde las tierras más lejanas llegaban para hacerle consultas, dado su extraordinario conocimiento de la tradición musulmana. Lo mismo cabe decir de las demás mujeres y compañeras del profeta, que también tenían una gran preparación intelectual. No me voy a extender en referir a algunas de estas mujeres, porque en el texto que tengo escrito pues lo podéis leer sin problema. Luego tendríamos las mujeres políticas. La idea de que la mujer musulmana es invisible, que está recluida en la esfera doméstica, pues yo creo que es desmentida por la historia no pocas veces, ¿no? El Corán, por ejemplo, no excluye a las mujeres del ámbito militar ni prohíbe su participación en el campo de batalla. Tampoco el profeta y sus compañeros mostraron oposición a dicha participación. Por ejemplo, tras el asesinato del tercer califa Uthman, Aisha reunió un ejército de 1000 combatientes que tomó la ciudad de Basora. Después tuvieron que hacer frente al ejército de Ali en la batalla del Camayo, que tuvo lugar el año 656. Fue la triste primera guerra civil entre los musulmanes. Y finalmente hay otros muchos ejemplos, pero me interesa destacar el protagonismo que tuvieron las mujeres místicas en el Islam, ¿no? En una ocasión preguntaron a uno de los maestros sufíes por el número de amigos de Dios que había en el mundo, y él contestó: en total son 40. Y volvieron a preguntarle: ¿por qué no dijiste 40 hombres? Y él contestó: porque entre ellos también hay mujeres, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto pone de manifiesto que las mujeres pueden ser sufíes igual que los varones, ¿no? Y en ese sentido la historia así lo demuestra, ¿no? Si importante fue el papel jugado por las mujeres en la vida política y en la actividad intelectual dentro del Islam, no es menor en la vida religiosa. Y quiero referirme a la que es considerada la primera mujer sufí con una espiritualidad profundísima, que es la que se llama Rabia al-Adawiya, que vivió del año 613 al año 801. Nació en una familia de Basora, muy humilde, quedó huérfana siendo niña y fue vendida como esclava. Pasó su juventud en medio de la indigencia y trabajando de manera agotadora. Ayunaba constantemente y pasaba las noches rezando. Una noche el amo, del que era esclava, la encontró en oración con la frente en el suelo y se sintió tan impresionado que le dio la libertad. Desde entonces dedicó su vida a la experiencia mística, a vivir en la pobreza y en la oración, con la única compañía de una mujer que se llamaba Abda. Esta fue la que transmitió sus discursos y dio a conocer su experiencia religiosa radical. Lo que animaba su vida e inspiraba su actividad religiosa era el amor, no el miedo al castigo o la búsqueda de la recompensa. Son precisamente el amor a Dios y la búsqueda de su compañía lo que constituye el fin de todo creyente auténtico. La tradición presenta a Rabia portando fuego en una mano y agua en la otra. Y cuando le preguntaban a dónde se dirigía con los dos elementos, respondía: voy a arrojar el agua en el infierno
y a llevar el fuego al cielo para que los dos desaparezcan y así los seres humanos busquen la visión directa de Dios. Su experiencia fundamental, mística, se basa en un principio, el amor a Dios por sí mismo con exclusión expresa de toda criatura. Rabia rechaza todo lo demás, las riquezas y los afectos sensibles. Rechazó incluso varias propuestas de matrimonio. El matrimonio, afirmaba, es obligatorio para quien es libre de optar, libertad de la que yo carezco porque pertenezco a Dios. Rechaza igualmente el saber religioso, el amor por el profeta y el odio a Satanás. Estos días están presentando en España un CD, un disco que se titula Luz de Rosalía. No sé si es una cantante que ha llegado hasta ustedes. Bueno, pues una de las canciones está dirigida precisamente a Rabia de Aldahuilla, para que vean la importancia que ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Muchos son los dichos y las anécdotas que se relatan de ella y que reflejan su modo de vida plenamente sufí, ¿no? Rabia preguntó al sufí Rabaj al-Qasi: ¿los días y las noches son largos para ti? Y él respondió: ¿por qué deberían serlo? Dice: por tu anhelo de contemplar a Dios, le dijo. El sufí se mantuvo en silencio y Rabia le dijo: la respuesta para mí es sí. La tradición sufí llama a Rabia la segunda María. Y por acercarnos a España, me encuentro, pues habría que recordar que este gran místico sufí murciano, que terminó sus días en Siria, el Ibn Arabi, escribe un libro, se titula Epístola a la Santidad, y él habla de dos mujeres musulmanas que fueron realmente sus maestras en la mística, ¿no? Una Fátima, hija de Ibn Mutana, de avanzada edad, a quien conoció en Marchena de los Olivos, en Al-Ándalus, y a el Sol, la madre de los pobres. Bueno, pues estas dos mujeres de Al-Ándalus fueron maestras que influyeron sobremanera en su vida, ¿no? Y finalmente, para referirme a otra figura, eh, otro reconocimiento de las mujeres sufíes, el poeta y sufí persa Yami recoge en su libro Los alientos de la intimidad este poema perteneciente a un escritor árabe anónimo. Si estas que recordamos son mujeres, entonces más que 100 hombres valen. Que el sol sea femenino, en árabe Shams es femenino, no significa mancha, ni honor que la luna sea un nombre masculino. Como dato importante a tener en cuenta, a lo largo de la Edad Media hubo muchas mujeres que fueron capaces de hacer la peregrinación a Meca, que como saben, pues ahora mismo requiere la autorización de algún miembro de la familia y tener una serie de condiciones o recursos materiales y una buena salud. Bueno, pues quizás me he extendido demasiado en esta referencia, pero me parece que es fundamental. Me parece que es muy importante mostrar cómo el Islam ha continuado hasta nuestros tiempos gracias al testimonio, a la erudición y a la participación en la vida política de muchas mujeres. En segundo lugar, segunda clave o línea de investigación de la hermenéutica feminista es la lectura feminista, como digo, de los hadices, los dichos y hechos del profeta. Y aquí el referente por excelencia en el que yo me he fijado es Fátima Mernissi. Fátima Mernissi nace en Fez, una ciudad de Marruecos, donde yo he estado
recientemente invitado por el Instituto Cervantes el año 1940 y fallece el año 2015, ¿no? Es una de las voces más más autorizadas de la intelectualidad árabe, es referencia mundial en los estudios sobre el Islam, sobre todo desde la perspectiva feminista, al tiempo que una de las pensadoras del Magreb más reconocidas en Occidente. Es una destacada defensora de los derechos de la mujer, ha ejercido una importantísima función concientizadora en el mundo femenino musulmán, al que ha ayudado a despertar de su multisecular estado de postración y a tomar conciencia de su dignidad inalienable. Fue una luchadora infatigable para dar a conocer la cultura humanista árabe-musulmana, alejada de los estereotipos y de la manipulación política, y se especializó en el estudio de la condición femenina en las sociedades musulmanas, ¿no? Sus teorías han contribuido muy positivamente a las recientes reformas llevadas a cabo en Marruecos en favor de las mujeres. Pues bien, a través de un triple análisis sociológico, histórico y teológico, Mernissi demuestra la influencia de los discursos patriarcales en la elaboración y la interpretación del Corán y los hadices, al tiempo que pone de relieve los desarrollos internos que se han producido en las sociedades musulmanes que se han organizado en torno a esos textos. El año 1988 publica El harén político, el profeta y las mujeres, donde estudia los más controvertidos y polémicos hadices misóginos que tienen que ver con el velo, la esclavitud y la violencia contra las mujeres, ubicándolos en el contexto político, social y cultural y poniéndolos en relación con algunos acontecimientos de la vida de Mahoma y con la situación en que vivía en la Meca y el Medina. No resulta fácil entender que los hadices misóginos sean auténticos dichos del profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque el profeta había afirmado que la persona a quien más amaba en el mundo era una mujer, su esposa Aisha, ¿no? Y uno de los hadices misóginos analizados es en el que Abu Bakr, el primer califa, dijo haber oído a Mahoma al enterarse de que los persas habían elegido a una mujer para que los gobernara. El hadith dice así: no conocerá nunca la prosperidad del pueblo que confíe sus asuntos en una mujer. Esto puesto en boca del profeta, ¿no? Y aparece en uno de los volúmenes del prestigioso compendio que hace al-Bahari, ¿no? Que es el Said, el auténtico. En él se pretende fundamentar, en este texto, fundamentar la exclusión de las mujeres de la actividad política. Y recientemente, el año 1980, Muhammad Arafat, autor de Los derechos de la mujer en el Islam, afirma que la mujer nunca ejerció papel alguno en los asuntos de Estado en los comienzos del Islam, ni en asuntos políticos, ni en su planificación estratégica. Entonces, claro, ahí ya reacciona inmediatamente Mernissi y contraataca y le pregunta: ¿qué hace el autor con Aisha, la mujer del profeta, que dirigió la oposición armada contra el califa reinante entonces, que era Alí? No puede dejarla del lado sin perder su credibilidad, dado que se refiere a las primeras décadas del Islam. Recuerda que Mahoma murió en Medina el 8 de junio del año 632 y que Aisha, el 4 de diciembre del año 656, en la primera guerra entre los musulmanes, se dirigió al campo de batalla al frente de un ejército que no aceptaba la legitimidad del cuarto califa ortodoxo. Y pregunta
Oponerse al califa e inducir a la población a la sedición y a la guerra civil no es participar en la vida política. Otro de los dichos del profeta, que marcó la infancia de esta intelectual marroquí y que analiza críticamente, es el siguiente. El profeta dijo: el perro, el burro y la mujer interrumpen la oración si pasan por delante del creyente, interponiéndose entre éste y la alquibla. Alquibla es esa hornacina que marca la dirección a la Meca. Según este hadith, la mujer era un elemento perturbador que rompía la relación con Dios. De ahí que fuera excluida de la esfera de lo sagrado y que fuera separada en las mezquitas de los varones. ¿Quién transmite realmente este hadith? Pues dice Fátima Mernissi, lo transmite Abu Huraira, que le llamaban el padre de la gatita, ¿no? Era un hombre muy preocupado por las gatas y por las mujeres, pero sin duda ninguna él trataba mejor, o las mujeres eran, las gatas salían mejor paradas que las mujeres. Fue un misógino declarado, ¿no? Entonces, claro, dice, ¿por qué habría dicho Mahoma este dicho, esta afirmación, había hecho esta afirmación cuando realmente no se corresponde con la vida del profeta, ¿no? Y Aisha va a corregir a Juraira y reacciona así, y dice: yo misma he visto con mis propios ojos en la casa de Mahoma cuando el profeta estaba rezando, y la frase, cuando el profeta estaba rezando y yo estaba acostada en la cama entre él y la alquibla, y para no distraerle evitaba mover. O sea que el propio testimonio de la esposa de Muhammad niega la autenticidad de este dicho del profeta. Otro misógino también dice: hay tres cosas que traen mala suerte: la casa, la mujer y el caballo, que también lo transmite Abu Huraira. Entonces Aisha le corrige y dice: Huraira había entrado en la casa de Mahoma cuando el profeta estaba en medio de la frase. Y la frase correcta es que Alá combate a los judíos porque dicen tres cosas traen mala suerte, ¿no? Y Bukhari, que es el que recoge el documento, el del texto, no añade la corrección. Y así sucesivamente. Por ejemplo, otro dicho del profeta: eché una mirada al paraíso y observé que la mayoría que allí estaba era gente pobre. Eché una mirada al infierno y todas eran mujeres. Bueno, pues otro, por ejemplo, es: el profeta dijo: no he dejado tras de mí una causa más nefasta para el hombre que las mujeres. Ciertamente os recomiendo que leáis, porque además es de una muy asequible y fácil lectura. Es una gran narradora, Fátima Mernissi, y la capacidad narradora y fabuladora la recibió de su propia abuela, que cuando le decían a la abuela: mire, el Corán prohíbe a las mujeres todo tipo de actuaciones públicas, y ella decía: pues mire, las fábulas que yo estoy contando a mi nieta dicen todo lo contrario, reconocen a las mujeres como protagonistas de la historia. Y finalmente, no sé si ya tengo tiempo o ya puedo o ya terminamos. Dime, Carmiña, tus indicaciones son órdenes. No te oigo. Que ya tenemos que ir cerrando de alguna manera. Bueno, pues si queréis, dejamos la última parte para otro día, la hermenéutica feminista del Corán. Yo encantado de iniciar ya el diálogo, si os parece que diga algunas ideas, 5 minutos o 10 minutos de la hermenéutica feminista del Corán Bueno, de Amina Wadud y de Asma Barlas. Pues eso ya
lo que decida No, la... yo creo que puedes tratar de plantearlo en 10 minutos, lo más posible, lo más Perfecto, sintético posible y luego muy abrimos bien, muy bien. espacio. De acuerdo. Bueno, pues me atrae mucho leer, hablar de Amina Wadud, que es una teóloga feminista musulmana afrodescendiente que nace en los Estados Unidos de una familia cristiana cuyo padre era pastor metodista y tanto los padres como ella participaron muy activamente en la marcha del movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King, ¿no? Luego siguió las prácticas budistas y a comienzos de la década de los 70 del siglo pasado se convirtió al Islam, ¿no? Coincidiendo además con la tercera ola del movimiento feminista en los Estados Unidos, ¿no? Y ella veía en este movimiento una mezcla de euforia religiosa e idealismo que quiso traducir en transformaciones concretas dentro del Islam, teniendo como principal fuente la inspiración en el Corán, donde, a su juicio, no aparece la subordinación de las mujeres al varón. Lo que caracteriza el mensaje del Corán es la dualidad como designio primordial de toda la creación. Todos los creamos de dos por parejas. Las investigaciones de la teóloga musulmana feminista estadounidense se orientan a recuperar la voz de las mujeres. Esto para mí es la clave, ¿no? Recuperar la voz de las mujeres en el Corán y su palabra como comentarista del texto, con el doble objetivo de desafiar la tendencia intelectual del Islam que margina la voz femenina en el texto sagrado y en su interpretación. Y su objetivo también es ampliar las posibilidades de comprensión entre los mismos musulmanes y musulmanas. Y parte de un hecho incuestionable. La voz de las mujeres ha sido silenciada en el texto coránico por sus intérpretes y ha estado ausente del legado intelectual del Islam. Solo los varones se han considerado a sí mismos personas con plenos derechos en presencia de Dios y como guías de las mujeres, mientras que éstas no son más que meras extensiones de los hombres. Más aún, dice, dicho silenciamiento es entendido por los propios pensadores musulmanes como parte de un decreto divino y de la voluntad de Dios. Las propias mujeres han aceptado de buen grado y sin rechistar esa situación de marginalidad durante siglos, aun cuando se hayan visto obligadas a negar la igualdad en su condición humana y a dar por buena su exclusión del texto Corán. A este silenciamiento cabe añadir otro elemento igualmente negativo para el Islam. A excepción de los 3 o 4 últimos decenios, durante 4 siglos no se ha producido ninguna exégesis sustancial del Corán que haya sido elaborada por mujeres. Sin embargo, constata Wadud, la voz de las mujeres está incluida en el Corán y presta su contribución fundamental a la hora de comentarlo e interpretarlo. Y la búsqueda de dicha voz incluye a la persona con género, a la mujer, y dice, la voz femenina en el Corán es la voz de Alá, y él no es mujer ni es femenino. Ella tampoco es hombre, ni siquiera es masculina. Tanto la voz masculina como la voz femenina son la empresa divina para darse a conocer en el texto. Y en uno de los últimos libros del año 2005 se titula La interioridad de la yihad de género. La palabra yihad, como saben, no sé si lo saben, no se traduce como guerra santa. Yihad significa etimológicamente el esfuerzo por la propia perfección, la lucha contra el egoísmo y el compromiso por seguir el camino de Dios. Y por eso, cuando ella habla de yihad de género, no se refiere
a que las mujeres dentro del Islam, las mujeres feministas tienen que ejercer la violencia de género contra los varones, todo lo contrario. Bueno, pues en ese texto, y con esto termino, dice, el Corán no es un texto fijo. Fíjense que esto nos puede iluminar también a los teólogos y teólogas feministas cristianos y cristianas, ¿no? Dice, el Corán no es un texto fijo, sino una palabra o un texto en curso. Lo que hay que decir y volver a decir es que podemos, fíjense, las tres cosas que dice, discutir el texto, contestarlo e incluso responderle no. Dice, algunas prácticas de la época de la revelación que no fueron prohibidas explícitamente por el Corán, por ejemplo, la esclavitud, la violencia conyugal, son intolerables hoy. Y precisamente, si algo ha caracterizado a esta mujer, ha sido su capacidad revolucionaria para oponerse a que el imamato solamente es una función que les corresponde a los varones. El año 2005 se reunió en una iglesia de San Francisco para dirigir la oración en una comunidad mística de musulmanes y musulmanas. Fue un acto que provocó pues, una reacción virulenta entre los sectores integristas y fundamentalistas dentro del Islam. La misa tuvo que celebrarse bajo un fuerte cordón policial y esa práctica pues, ha sido luego llevada a cabo en otros lugares, concretamente aquí en España. Estuvo en uno de los congresos de feminismo islámico, me parece que fue el año 2010, y en una sala del hotel que reservaron para el rezo, ella también dirigió la oración comunitaria, lo mismo que hizo en otros muchos lugares. En cualquier caso y en conclusión, yo me atrevería a decir que el feminismo dentro del Islam está generando unas transformaciones extraordinarias en los tres niveles. En el nivel teórico, para una reinterpretación de los textos sagrados del siglo VII, en la organización de las propias comunidades religiosas, donde hay ya pues, muchas comunidades musulmanas que incorporan a personas lesbianas y gays, incluso reservan algún día de la semana, el viernes en concreto, para que se reúna comunidades desde el punto de vista plurales, desde el punto de vista de la identidad sexual. Por tanto, yo creo que estamos en un buen momento para quebrar y romper esa imagen esencialista que tenemos muy incrustada en nuestro imaginario sobre las mujeres musulmanas como permanentemente sometidas. Espero haber dado alguna luz sobre este tema y encantado de poder conversar ahora con vosotras y con vosotros. Hay por lo menos un nombre aquí que yo veo, no sé si hay alguien más, pero muchas gracias y además veo que hay nombres de personas entrañables amigas. Está Roslyn Rivero, que no tiene la cara, pero sí la identifico. Está Elena Española también, está Carmiña, y no sé si hay alguna otra más con la que me he encontrado en estas reuniones. Muchas gracias. Bueno, Juan José, muchas gracias a ti por habernos introducido un poco en el mundo islámico que realmente considero muy desconocido para nosotros, muy lejano. Muchas gracias a todas. Nos veremos en la última semana de noviembre con la teóloga Lina Fernández Montoya Alzate, caleña, sobre el abuso espiritual en las iglesias. Como estamos en noviembre, en el mes de la no violencia contra las mujeres, tenemos este tema para ese día. Muchísimas gracias, Juan José, gracias a todas y nos seguimos viendo. Muchas gracias a todas vosotras. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao.